¿De qué te sirve que tu teléfono sepa todo si vos no estás haciendo nada con eso? Uno hace para aprender y se aprende haciendo. ¿Qué haces vos distinto a la enseñanza actual o tradicional? El lenguaje es una manera de razonar y es sobre todo la herramienta para poder coordinar cosas. Nosotros aprendimos a hablar para ponernos de acuerdo. Hola, bienvenidos a Dejando Huellas. Hoy te traemos la historia de un arquitecto paraguayo que expuso en la Bienal de Venecia. Sus técnicas con ladrillo se estudian hasta hoy en Harvard y Zurich. Y hace unos pocos años fue elegido en el concurso internacional para el diseño del Centro Pompidou de Foz de Iguazú. Lo llaman el arquitecto del ladrillo porque convierte este material tan simple en verdaderas obras de arte, por ejemplo, aquí en nuestro país, la sede de Teletón. Es un arquitecto muy reconocido a nivel mundial y hoy tengo el privilegio de recibirlo. Con ustedes le doy la bienvenida a mi amigo querido Solano Benítez. Bienvenido. El gusto es mío, hijo. Qué pucha estar acá sentado en tu lugar sobre la avenida Aviadores del Chaco, es todo un privilegio. No, te invité varias veces. Es más, creo que yo soy el que siempre te visito. Mira, ¿dónde está la jarra que yo te regalé? Que me está decía que allá tenía en mi oficina. Bueno, allá, y esta no es tu oficina. No, esta es una sala de reuniones. Contame antes de hablar de todo lo que hiciste hasta ahora, hablar de Venecia, de todo lo que hiciste en Harvard, en Zurich. Venecia sin voz. Venecia sin voz. Contame, ¿quién era ese Solano de niño? Te hablo niño, podés de 7 años en adelante. ¿Quién era? ¿En qué pensaba? ¿Ya era creativo? Yo creo que pienso más o menos así. Conocer es dar cuenta de las diferencias. Comprender es construir las semejanzas. Cuando nosotros particularizamos las cosas, cuando entendemos que las cosas son así porque resulta ser que mira este detalle, mira esta condición, su papá le pegaba mucho, su mamá era, etcétera, 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 y entro dentro de esa narrativa. Me parece que todavía no estoy construyendo el puente de relación con los demás. Creo que comprender es poder establecer un vínculo entre todos. Yo creo que si ahora viniese una bomba y cayese acá y los antropólogos dentro de 30 años vienen y revisan acá y van a mirar, este era el fémur del ingeniero Fretes, de un ingeniero, y este es el fémur del cameraman. No va a haber esa diferencia porque en realidad todos somos iguales y somos parecidos. Lo que es interesante de nuestras historias es que son el motivo desde el cual nosotros comenzamos a hacer, empezamos la construcción de un pasado que no para de cambiar. En realidad nosotros lo único que podemos modificar es la visión que nosotros tenemos del pasado. Cuanto más específica sea esa visión del pasado y se justifiquen las circunstancias, es decir, que vos puedas decir, esto arrancó de acá, fíjate, etcétera, etcétera, más particular se vuelve un evento. Cuanto más común es ese evento y más trascendente llega a ser en la construcción de esa similitud, en la construcción de esa semejanza, es que está la maravilla empática que podemos compartir entre todos y todos nos podemos sentir identificados sin necesariamente haber pasado por aquel fenómeno. Yo nací y crecí por acá cerca. De hecho, nací bajo circunstancias extraordinarias, ¿verdad? Vivía acá a la vuelta y mi ídolo era un señor que tenía 15 años más que yo. Cuando yo llegué acá al barrio, él ya tenía 20 y tanto y
Y yo era un mitaí que había llegado acá, no estaba ni empedrada. Ni siquiera, España ni siquiera estaba empedrada, o sea, era todavía de tierra. Y este señor era muy famoso en mi barrio porque él agarró una pelota y había echado un avión. Este tipo, que se llama Fidel Trigo, Graviel como la R adelantándose al más amado de los ángeles. Él era el que custodiaba, arreglaba las pelotas, hacía todo lo que tenía que hacer. Porque en esa época no es que vos te ibas y comprabas una pelota, ¿verdad? Lo más importante para nosotros era jugar. Y para jugar necesitaba aquel instrumento. Y ese instrumento, lógicamente, en el ñanandú, ahí se pinchaba, se perforaba, ya no podías más jugar, ¿verdad? Entonces vos llevabas la pelota a la cancha del General Gene, donde él había hecho su hazaña. Y él vivía hasta hace poco bajo la grada del General Gene ahí. Él era el que reparaba las pelotas que siempre quedaban medio pecoñas, ¿verdad? Porque nunca volvían a ser igual, pero tenía unos atributos mágicos, en el sentido que demasiado, o sea, imagínate que en tu pie estaba ese instrumento que podía derribar aviones, o sea, pero esa es una construcción que se hace después sobre la base de un pasado común, que todos pateábamos la pelota, por ejemplo, o que todos teníamos una crianza colectiva en un cierto barrio donde de alguna manera todos pertenecíamos. Para mí era fabuloso una circunstancia particular, pero que es similar a muchísimas, ¿verdad? Éramos una pandilla de mitaí que podíamos andar circulando por nuestro barrio y todos los barrios periféricos, con la única condición que nosotros siempre sabíamos cuando estábamos en nuestro barrio, porque yo vivía a la altura de San Rafael más o menos, y San Martín y Lilio había una panadería y General Garay y España había otra panadería. Por lo tanto, mi barrio era donde había olor a pan. Se acababa el olor a pan y yo ya no estaba en mi barrio. Era muy consciente de cómo, hasta dónde yo me podía mover. En ese barrio ya había otra gente. Pero mucho más, te repito, esas son circunstancias que uno va construyendo, modificando la condición del pasado. No creo que haya sido así de claro en el acontecer de mi infancia. Pensá que nosotros en realidad no observamos la realidad, nosotros recordamos, y recordar viene de recardio, de volver a pasar por el cardio, por el corazón. Las cosas no son como son, sino como las recordamos, es decir, cómo pueden pasar a través de nuestros afectos, y a través de nuestros afectos se va construyendo la importancia y la trascendencia para que con el tiempo eso sea un valor que podamos compartir entre todos. Así que creo que era un mitaí de lo más normal, viviendo en cualquier parte del Paraguay, ¿verdad? Con una infancia que se corresponde a los años 60 y 70, y que yo nací en el 63, era Kennedy todavía presidente, y que se corresponde a lo que ocurría. No era nada particular, no era nada especial, no es que había así un designio que hizo que yo tuviese una determinada habilidad. Es más, creo que todas esas son construcciones que uno va haciendo con el tiempo. Pero en algún momento, en ese tiempo que hablabas, en algún momento empezó a surgir, eso ya fue en el colegio o al terminar el colegio, empezó a surgir en vos el tema de la arquitectura, y una arquitectura distinta a la que se hacía, entiendo. Porque empezás a ser consciente de que lo que vos tenés es poder manipular esa realidad para hacerla trascendente. Entonces, no es que las cosas cambian, no es que yo tenía ese algo en particular. No, lo que yo, observando la realidad que todo el mundo podía observar, era capaz de modificar las relaciones para que eso
sea de una nueva manera. Lo único que nosotros podemos modificar es nuestro pasado. Es decir, con 17 años, imagínate, un disparate, con 17 años yo ya estaba en primer curso de la facultad. Con 17 años ya había elegido lo que iba a hacer el resto de mi vida. Mentira, tenía 17 años, ¿qué iba a hacer con 17 años? Estaba ya en la facultad. Pocos meses después de haber ingresado a la facultad, cumplí 18. Y cuando cumplí 18 ya tenía mi registro. Cuando tuve mi registro con 18 años, recién entrado a la facultad, ya podía trabajar porque me fui a trabajar para unos ingenieros y unos arquitectos, ¿verdad? Y lo que me dieron es manejar su camioneta, una camioneta Isuzu KB 2000, porque decidieron que para hacer una obra acá cerquita, sí. Está todavía la casa, todavía no gentrificó esa. Entonces lo que ellos decidieron no pagar más flete. Al no pagar más flete, lo que significaba era que yo me iba a encargar de llevar los materiales a la obra. Para eso tenía registro y para eso podía. Pero yo no podía llevar, por ejemplo, todos los ladrillos a la obra porque la obra iba a parar. Yo tenía que saber cuántas personas había en la obra, qué cantidad de ladrillos iban a manejar y la cantidad de ladrillos, la cantidad de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de cal que se debía poder poner para que la cosa no falle. Y para hacer esa labor extraordinaria con 17 años, yo ya tenía todo. Nosotros ya dimos la escuela aritmética, es decir, sabía sumar un ladrillo más otro ladrillo, son 2 ladrillos, acá tenemos 4 ladrillos. ¡Qué maravilla! Ya tenía matemática, ya tenía la posibilidad de la geometría, ¿verdad? Este es un cuadrado, entonces si mido así por así, acá ahora ya hay 4 metros cuadrados. En 4 metros cuadrados, en cada metro cuadrado entran 60 ladrillos. En 60 ladrillos por 4, ahora necesito 240, ¿cuánto puede hacer? Y etcétera, etcétera. En realidad yo ya tenía un montón de información y un montón de capacitación que todo el mundo piensa que uno no sabe nada cuando sale de la facultad porque está tan apesadumbrado, porque está decidiendo qué es lo que va a hacer para el resto de su vida, que no se da cuenta de la cantidad de herramientas que uno ya tenía para poder hacer las cosas. Cuando vi la primera pared haciéndose, por Dios, aquello era una maravilla, era una coreografía fantástica. El tipo venía, el sonido, o sea, era una cosa que se repetía y era fabulosa. La segunda, puta, qué aburrido esto, o sea, y el calor que hace. La tercera, no vamos a secar todo acá, será. Nos vamos a morir, nos vamos a llegar, viejo. Esta es una tarea miserable, viejo. Acá hace 400 grados de calor. ¿Y por qué nosotros hacemos esto así? Y no, porque acá, mira, acá dice la ley, acá dice la... Wow, hago gallito porque por lo visto cuando yo pienso en el pasado hablo con gallito. Mira, pues acá dice que hay que hacer así, ¿verdad? Pero vamos a hacer de otra manera. Vamos a construir acá en la sombra, ¿verdad? Que va a ser más fácil y vamos a llevar allá. ¿No te parece, amigo? No, así no se hace. No, pero así se puede hacer. Mira, así, yo no estoy inventando nada. El mismo ladrillo, la misma mezcla, solo que en vez de construir así, vamos a construir así. Pero no era por una necesidad de inventiva y de desarrollo de la imaginación artística, sino era la gana de no morirte, la gana de seguir viviendo, la gana de entender que si tu vida es miserable, ¿por qué no vas a tener dominio de eso y no vas a tratar de hacer otra cosa con la circunstancia que te está tocando? ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Te acordás seguro de tu ¿Sabes cuál fue mi primera obra? Sí. La primera obra. Así, la primera obra que yo diseñé. Que vos diseñaste. Que yo diseñé. Claro. La primera obra fue en la casa de Chiqui, ahí donde ustedes trabajaban. El Quincho. Vino el papá de Rubén y de William, ¿verdad? Sí. Y me dijo, haceme a mí, vení, vamos a hacer esta cosa.
yo ya dibujaba, le hacía las cositas, qué sé yo. Me fui, hablé con mis amigos que estudiaban ingeniería para calcular las Sí. vigas, le traía. No, pero fue un quincho bastante interesante, pero no había todavía... Esa fue tu primera obra. No, y eso fue el primer proyecto, el primer así que yo ya proyecto hacía, ¿verdad? que Pero yo hiciste. ya trabajaba en las construcciones antes, ¿verdad? Lo que yo aprendí en la construcción es que era impresionante cómo un tipo, para ponerlo en perspectiva, un atleta profesional entrena todo el día, ¿verdad? No todo el día, entrena unas horas al día. Luego hace elongación, cuida su alimentación, ¿tá? Porque el tipo con su máquina, su cuerpo, va a realizar una tarea que trata de que sea excelsa. Por algo todos le aplaudimos, el tipo un profesional de manejar su cuerpo. Y una vez por semana se esfuerza durante 90 minutos. Gran plata. El resto del tiempo hace incursiones 2 o 3 horas, después descansa, qué sé. Bueno, un albañil. Un albañil es un profesional absoluto de su cuerpo. Trabaja 8 horas al día, está en máxima tensión. Él sabe cuándo tiene que hidratarse para que no le baje la presión. Él sabe a qué hora debe ingerir carbohidratos y de qué manera debe ingerir carbohidratos para poder hacerlo. Él sabe que si hace más rápido, se va a quemar y no va a poder terminar la tarea. Él sabe que si hace más lento, se va a aburrir y le va a arrastrar a los otros. Él, 8 horas, 6 días a la semana, está un gran atleta del Cirque du Soleil, ¿verdad? Claro. Que es un artista que va a estar allá en el trapecio. Y eso. El tipo está bajo una carpa con aire acondicionado, ¿verdad? El tipo está al sol allá arriba en un andamio, ¿verdad? Y le pasan materiales así y el tipo es capaz de agarrar. Bueno, ese tipo con su máximo esfuerzo, no solo que está desarrollando esta actividad física que es extraordinaria, está cumpliendo un pacto con la sociedad que es impresionante. Ese tipo no está con el fierro para sacarte nada. Ese tipo no está en la esquina para pedirte que le compre el machete, el inflador o la camiseta paraguaya o lo que sea. Ese tipo, con su máximo esfuerzo y con el instrumental que él tiene, ¿verdad?, está cumpliendo un pacto de sostener esta sociedad. Con ese esfuerzo come, alimenta a sus hijos, cuida y hace. La pregunta, Solano, Yo esto vivo que, admirado de eso. claro, ¿Cómo? esto que estás comentando, ¿verdad? O sea, yo nunca vi desde esa perspectiva, le miré a un albañil que todos los días le vemos, ¿verdad? Eso vos le transmitís a tus alumnos. ¿Qué haces vos distinto digamos, a la enseñanza actual o tradicional? Porque a vos te respetan muchísimo, no solamente acá en Paraguay. Conozco mi hija, mi yerno, todos fueron alumnos tuyos y hablan de lo que vos le transmitís. ¿Qué esperás vos del futuro arquitecto en el Paraguay? Hay una cosa que es fundamental, te pasó a vos también, porque cuando nosotros éramos jóvenes, cuando ustedes empezaron, acá pues se hacía la apología de la seguridad, de que este era un país, este es el país de los amigos, ¿verdad? Donde incluso vos podés dormir con la ventana abierta, qué sé yo, ¿verdad? El tema de la seguridad era un tema dado. Detrás de eso podemos observar con otra mirada, ¿verdad? Pero te tocó emprender en un momento donde tuviste que observar la realidad, entender lo que pasaba y darle una respuesta. Tuviste que transformar esa observación que está en el pasado hacia Pero se hace para aprender y se aprende haciendo. Y esa es la gran enseñanza. No es que uno se entrena primero para hacer después. Uno hace para aprender y se aprende haciendo.
Entonces, el gran problema que nosotros tenemos, y es una enorme comodidad, donde la disponibilidad de información es muy fácil de obtener, el cómo se hacen las cosas. No requiere un esfuerzo ni siquiera de multiplicar a 6 por 8, 48. Eso requería un cierto esfuerzo mental que yo ya no sé más si los alumnos en la escuela le enseñan la tabla de multiplicar, como a nosotros nos enseñaron el uso de las tablas de logaritmo y no nos permitían usar las calculadoras científicas, ¿verdad? Bueno, porque ¿a quién lo que se le ocurre aprender la tabla de multiplicar si acá está la calculadora en tu teléfono, ¿verdad? Que lo cual ya es un disparate, ¿verdad? ¿Cómo en el teléfono va a tener tu máquina de calcular, ¿verdad? Bueno, cuando aparece ese hacer para aprender y aprender haciendo, es que uno, para poder hacer, uno disponibiliza lo que hay alrededor, ¿verdad? Y construye un puente entre el pasado y el futuro, es decir, transforma lo que está en el pasado, que es común a todos sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Pero tenemos que darle un aliento para que pueda llegar de una manera extraordinaria al futuro, ¿verdad? Esa transformación de la observación del pasado es la que vuelve a ser la prioridad sobre estas cosas. Nadie hoy en día intenta jugar la carrera de la erudición. No tiene ningún sentido que nosotros sepamos cosas, porque nadie puede ser más erudito que John Google, que sabe todo, ¿verdad? John Google le pregunta lo que sea y este tipo te va a contestar. ¿De qué te sirve que tu teléfono sepa todo si vos no estás haciendo nada con eso? Es lo mismo que me digas, yo soy economista recibido en Loma Caballú, ¿verdad? ¿Y de qué sirve si vos solamente aplicás lo que sabés y no estás siendo capaz de transformar nuestra realidad, donde los paraguayos, para poder vivir mejor, necesitamos una sociedad mejor, construir un entorno mejor, y mediante la construcción de un tiempo nuevo de convivencia con todas esas personas, nos ganamos un existir mejor. Si no somos capaces de hacer eso, no somos capaces de nada. ¿Vos te considerás más artista que arquitecto? No, yo no sé, o sea, esa es tarea de otra gente también. Por ejemplo, este es el siglo no sé si el siglo, pero el tiempo de la publicidad. Entonces le podemos escuchar a la gaseosa tal decir que es tan buena que acompaña a la familia en cada momento. Y no solamente eso, podría sustituir la leche materna. ¿Y quién lo dice? Y ellos mismos dicen. y ya está, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Vos te considerás un artista, un galán de telenovela o cualquier cosa. No tiene ningún sentido que uno se considere nada, porque quien tiene que considerar es el otro. La maravilla de el gran invento nuestro es el lenguaje, y el lenguaje no tiene por principio transmitir cosas. El lenguaje es una manera de razonar y es sobre todo la herramienta para poder coordinar cosas. Nosotros aprendimos a hablar para ponernos de acuerdo. Es decir, mi humanidad, yo como cualquier otro animal, inicio en mí. Puedo simpatizar contigo, como cualquier hincha de Cerro puede simpatizar con un hincha de Olimpia, para hablar de los seres vivos, ¿verdad? Me puede caer antipático, ¿verdad? Y puedo, no, ahí entre los arquitectos no te queremos, ¿verdad? O podría llegar a ponerme en tu lugar en algún momento, ¿verdad? Puedo ser hasta empático. Pero el ser humano es una construcción imaginaria. Mi humanidad empieza cuando yo soy, imagino que soy, y necesito cuidarme para vivir mejor. Entonces,
yo creo un instrumento para conectarnos, para coordinar las cosas que vamos a hacer juntos para vivir mejor. Este mínimo humano que es 2 se extiende hasta ser todos, si podemos hacerlo. En este momento que con esta herramienta podemos hablar con nuestros amigos esquimales, con los rusos o con los que están en Palestina, incluso los palestinos pueden hablar con sus amigos judíos, aunque no suene bien decir ese tipo de cosas. Para eso nosotros inventamos el lenguaje, y para eso nosotros inventamos la condición de seres sociales, de seres humanos. Entonces, si yo me tengo que considerar algo, yo soy un constructor. Yo soy un constructor de sociedades. Yo soy un constructor. Yo valoro mi vida, la vida de quienes yo quiero y están conmigo, ¿verdad? Y para poder que entre todos nosotros vivamos mejor, yo me hago responsable de hacer que el nosotros sea principal acá. Yo soy un constructor de sociedades. Yo entiendo que con mi aporte a esta sociedad la estoy mejorando. Yo entiendo que cuando le muestro a la gente que podemos hacer esto más barato, más rápido, más impresionante, le estoy dando oportunidades que de otra manera no tendrían. Es decir, les estoy completando, les estoy trayendo regalos para que lo hagan con menos esfuerzo, con menos dinero, siempre con menos, ¿verdad? Porque es un desafío para hacer lo que todos ya sabemos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, me gustaría ser muy consciente que como arquitecto, mi disciplina no soy operario de una disciplina que conlleva levantar paredes, poner puertas, hacer techo, etc. Adscribo a la idea de un constructor de una mejor sociedad. Solano, no podemos dejar de hablar del Museo Pompidou. Podemos dejar de hablar en cualquier momento. Del Museo Pompidou que se va a hacer en Foz de Iguazú. Para los que no están viendo, el Museo Pompidou es uno de los museos más emblemáticos que está en Francia y en otros países, y se eligió para construir en Foz de Iguazú, el lugar donde creo que es el segundo lugar donde más turistas tiene Brasil, en todo Brasil. Sí. Estamos hablando de, creo que 6 millones de personas que visitan. Por año, es del lado brasilero. Y ese Museo Pompidou va a ser el proyecto de ese museo, y estoy seguro el acompañamiento después de la construcción, o la construcción misma, gana un paraguayo. Es muy difícil comparar, además de todos los premios que ya ganaste, que va a ser muy largo mencionar, que hicieron que vos llegues a esta instancia para que vos puedas ser elegido para hacer ese museo. Y en la misma, yo te voy a decir así mal dicho, la misma cara ahí de los brasileros que tienen los mejores arquitectos muy reconocidos. Aparece un paraguayito que no es tan conocido en su país como es conocido afuera y reconocido afuera. Explicarle un poco cómo pensaste proyectar eso. Ya estuve viendo varios videos tuyos, en qué te inspiraste. En ese lugar van a estar cuadros de Picasso y obras maestras que vamos a poder visitar. Sí. Y decir, esto hizo un paraguayo, ¿verdad? ¿En qué te inspiraste para hacer ese proyecto? Bueno, yo creo que nadie escapa de ser uno mismo, ¿verdad? Tal vez la definición de pertenencia para poder comenzar a imaginar el museo
y hasta dónde yo quisiera que el museo llegase. Mi ámbito más extendido, solo para coser con tu pregunta inicial y para dejar que la pregunta sea así trascendente. Si mi barrio se acababa cuando se acababa el olor a pan, ¿cómo debería ser la presencia del Pompidou? Algo dedicado precisamente a las artes visuales y qué sé yo, y a todo, a lo que significa la pintura, el dibujo y la escultura principalmente. Luego vendrán videos, instalaciones y demás artes plásticas, ¿verdad? Inicialmente arranca con la colección del Museo Pompidou en torno a las artes visuales. Pero lo que yo quisiera es que la sensación de que estoy en el museo me acompaña lo más que pueda, para sentir incluso cuando me estoy acercando o estoy entre, etc. Y ahí ocupo ese truco de infancia. En el caso de Foz de Iguazú, ahí se da, podríamos decir, claro, es un punto turístico importante, etc. Podríamos decir, es una de las maravillas de la naturaleza en el mundo. Y también podríamos decir, es la mayor fábrica de arcoíris del mundo, ¿verdad? Porque no es que no estamos observando la realidad, estamos observando la realidad, pero le estamos dando una función, fabricar arcoíris. Bueno, cuando el agua se atomiza, se pulveriza y entra en contacto con la tierra, se produce un aroma que se llama, cuando las gotas de agua liberan una molécula que se llama geosmida, se produce un aroma que se determinó, le pusieron un nombre, ¿verdad? Que es el petricor, que es el olor a tierra mojada. Cuando nosotros estamos por acá, hay olor a lluvia, hay olor a tierra mojada, hay olor a... Bueno, eso no solamente aparece y es una sensación física real, que no tiene que ver con lo visual ni con lo auditivo, ¿verdad? Pero que tiene una presencia fuerte y además trabaja sobre tu inconsciente en el sentido de hay agua, si hay agua, hay vegetación, si hay vegetación, hay animales, si hay animales, hay agua y hay vegetación, hay alimento, hay abundancia, este es un buen lugar. Bueno, entonces lo que más yo quise, dado que el museo está en el borde donde inicia la reserva forestal del Iguazú, que es una de las reservas del bosque atlántico del Alto Paraná más impresionante que tenemos también, uno de los bosques más impresionantes en todo el mundo y una reserva muy particular, es hacer que la presencia de eso no solo sea física, que vos puedas verlo con los ojos y puedas oír el paso del viento y cómo las hojas sino que la aparición del petricor como aroma que invade la mayor cantidad de espacios próximos y en el propio Pompidou, para mí fue un tema así fundamental. Para hacerlo simplemente, vos te acordás de mi ex oficina, te acordás que para entrar nosotros, como estaba en un patio muy arbolado y metimos la oficina entre los árboles para que nada esté expuesto, para que nada esté a los 47 grados de sol, ¿verdad? La cantidad de hojas que nosotros teníamos era fabulosa. Entonces juntábamos todas las hojas y poníamos delante y hacíamos una suerte de piscina de hojas secas, con la tierra que se barría para juntar las hojas y poníamos ahí. Cada vez que eso se mojaba, esa sensación de bienestar, esa sensación de alivio, esa sensación de, mira un poco, ahí viene algo nuevo, algo distinto, acá está pasando. No es diferente al razonamiento que tienen, te voy a llevar a un lugar insólito. En el aeropuerto vas a entrar a una tienda de esas que te obligan a pasar. Por lo primero que vos pasás es por perfumería. Vas a irte a cualquiera de las multimarcas en el centro, qué sé yo, en cualquier parte, y vos te hacen pasar primero por la perfumería. Primero
hacen que vos, incluso sin los ojos y sin el oído, empiece tu cerebro a trabajar y a imaginar cosas para luego acercarte a la posibilidad del consumo. O sea, así lo usan los tienderos, ¿verdad? Yo lo quiero usar de otra manera. Yo lo quiero utilizar para que la gente pueda estar en un lugar donde naturaleza y cultura se combinan, donde no es que una trabaja en contra de la otra o a partir de la otra, sino que trabajan en conjunto. Entonces, lo más interesante que tiene el Museo Georges Pompidou en París, que está en el barrio Viborg, es que precisamente las escaleras y la terraza que ahora están habilitando te muestran un París que es maravilloso y que desde ahí arriba puedes ver, y esa conexión con ese lugar es fantástico. Las sedes sucesivas, la de, por ejemplo, en Metz tiene Pompidou una otra sucursal, esa la de París la hizo Richard Rogers y Renzo Piano. La de Metz hizo Shigeru Ban, un arquitecto japonés que también es premio Pritzker de arquitectura, que hizo una suerte de sombrero en madera para proteger un gran área y qué sé yo, y la llegada a ese lugar es muy impresionante porque el sombrero se abre, o sea, el espacio se pliega y se abre para poder recibir a las personas, etc. Y cada una de estas sedes desarrolladas por grandes arquitectos en todo el mundo tienen una particularidad urbana. Lo más interesante que nosotros teníamos ahí era al contrario, era la naturaleza. Entonces, en vez de buscar hacer una plaza de llegada, lo que nosotros pretendemos es primero llegar al bosque, la sensación de que estás en el bosque, que el bosque te da la bienvenida. Pero es también así muy, podríamos decir que para entrar a un sitio sagrado, como puede ser un templo en Karnak, vos vas entrando a través de las columnas, y esas columnas son las que vinculan el suelo y el cielo, y vos entrás por el columnario y estás en contacto con lo eterno, con lo sagrado, y después te entras al momento sacramental donde de alguna manera vos te contactás con las cosas que son buenas para vos y que se conectan con el mundo. Imagínate que en un bosque cada árbol es una columna, cada raíz es un fuste, todas las ramas no son otra cosa más que capiteles, donde se está produciendo esto que es lo mismo de siempre, este contacto entre la capacidad de la vida de desarrollarse y la capacidad de la cultura de aprender, de observar la realidad e intentar apropiarse de los valores que son positivos. Ahora, dentro de todo esto también adscribo a lo que decía Roabastos. Roabastos, para poder, cuando hizo el Supremo, primero que le convirtió a Francia en escritor, ¿verdad? Segundo, que para poder escribir le generó la presencia de Policarpo Patiño, que era el que escribía en los libros. Tercero, él comienza tratando de llevar en buen equilibrio todos los haceres del gobierno. Con la recién llegada contabilidad, ¿verdad? Escribía en el haber las cosas, los bienes que entraban, en el debe lo que salían, etc. Pero con el tiempo, él comienza a usar eso como su diario personal. Entonces comienza a anotar las acciones que él considera positivas en el haber y las negativas en el debe. Pero él se convierte después en dictador, e incluso en dictador perpetuo, van pasando los años. Y las cosas que eran positivas devienen en negativas, y muchos de los actos negativos devienen en positivos, ¿verdad? Porque el tiempo se encarga de transformar todo, y lo que podemos hacer siempre es modificar a través de nuestros recuerdos, nuestro pasado, para que todo sea positivo. Bueno, nosotros vivimos en un momento de crisis. Y la gran crisis que nosotros como seres humanos vivimos no es una crisis de falta de recursos, ni es una crisis de falta de conocimiento. Como nunca tenemos los conocimientos que jamás la humanidad tuvo, como siempre tenemos lo de siempre, nada se crea, todo se transforma. Lo que no tenemos es la capacidad de, dado que somos y tenemos lo que tenemos y sabemos lo que sabemos, no somos capaces de imaginar un destino diferente al que se cierne sobre nosotros y nos encuentra a nosotros siendo víctimas de nuestra incapacidad de poder imaginarnos distintos. ¿Por qué? Porque la primera crisis de la imaginación es la que hace
que para ser humano yo necesito construir el hecho de que vos sos yo, ¿verdad? Como yo mutilo eso, yo pierdo mi ejercicio de imaginar nada. Yo me vuelvo una persona que en vez de relacionarme con las otras de una manera, te diría, amorosa, lo hago por su inverso, que no es el odio, es el miedo. El miedo es lo diferente al amor. El miedo hace que yo me cierre, el miedo hace que el otro sea mi enemigo, el miedo hace que voy a salir luego, esto va a ser todo un desastre, el miedo luego hace que todo sea mal. Nosotros, si vamos a cambiar, lo que más necesitamos poder es construir una poderosa imaginación que sea capaz de desterrar esta potente indiferencia que hemos criado, donde sin imaginación el otro es otro y yo soy yo, y vivimos en mundos diferentes y en competencia. En cambio, la imaginación para alcanzar el estadio humano nos proyecta en una transformación de esa realidad que está ante nuestros ojos y que nos permite un vivir mejor. Solano, escuché varias veces hablar de que nuestra crisis es de la imaginación. Y tiene mucho contenido lo que decís, que vos sos yo, del momento de que vos estás siendo yo. Jesús, cuando vino y nos enseñó que uno que tiene que amar a su prójimo, Sí. como a sí mismo, estás un poco repitiendo eso. Sí. Vos sos yo. Ahora quiero cambiarte de un poco, vamos a irnos a la familia Solanito, arquitecto, Madera. Me quiere hacer llorar. Madera diseñadora espectacular. Increíble. ¿Y Calita? Y Calita, que Calita también es está... psicóloga, es impresionante. Bueno, sí. tenés de todo. Tenés unos hijos maravillosos. Solanito sigue tu misma línea. Él tiene su línea de arquitectura, digamos. ¿Cómo influiste en él? Lo mismo Made, diseñadora, creo que tiene la creatividad que vos tenés. Y bueno, Calita como psicólogo todavía no te veo, sos un gran filósofo. A mí me gusta muchísimo hablar contigo, por eso es que siempre te visito, porque hay mucha filosofía y más allá de todo la filosofía es lo que nos da, digamos, nos da los cimientos para manejarnos en la vida, ¿verdad? Háblame un poco de tu sentimiento como padre con relación a lo que ellos son, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno se cuestiona muchas veces en la vida, hasta cuando le explota el corazón y uno siente así, que siente amor de distintas maneras, ¿verdad? No solamente el amor que deriva del enamoramiento, sino el amor como esa fuerza transformadora que te vincula con los otros, ¿verdad? Esa fuerza que hace que te hayas extendido, que ya no seas más este que está acá, ya sos este que incluye toda esta realidad en torno a vos. Yo no tengo ningún hijo, o sea, yo no puedo decir que un hijo sea mío, yo los adoro, sé que vienen de mí, sé que en una temporada habitaron una esfera derecha, en otra una esfera izquierda, y en algún momento se encontraron, ¿verdad?, con un óvulo de la madre de todos ellos, que ha sido, y ha empezado el milagro de la vida, ¿verdad? Lo que intento poder ponerles siempre a disposición es el ejemplo. La arquitectura tiene de mágico esto, que todo este discurso que yo estoy haciendo no se hace con palabras, se tiene que poder ver.
De balde yo voy a decir, mi edificio es ecológico, ¿verdad? Sí, evidentemente vos mirás y no lo es, ¿verdad? De balde voy a decir, mi edificio es inteligente si no llega ni al letrado, esto es para el bien de todos y todos están viendo que vos te estás embolsando el dinero, etcétera. Entonces lo que yo he tratado todo este tiempo es de rodearles de del mayor grado de coherencia entre lo que pienso y lo que digo, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan construir su mundo, construir sus relaciones, construir su propio. Tal vez desde muy chiquitos pueda contarte una historia, así que es muy, en este caso sí, para compartir, así muy particular. Cuando iban a ser Solanito, había muerto recién mi padre, yo estaba recién casado, había muerto mi padre. Mi hermano mayor lleva el nombre de mis abuelos, yo llevo el nombre de mi padre, y esa es la tradición en la familia. Por lo tanto, si yo tenía un hijo, debía llevar el nombre del padre, por coincidencia era el mío, pero se tenía que llamar Francisco Solano. Y en Paraguay Francisco Solano viene de toda la condición heroica del mariscal, etcétera, etcétera, y lo que eso significaba. Y por lo tanto, a mí no me gustaba legarle eso a mi hijo, ¿verdad? Y andaba yo buscando cómo ponerle un nombre, cómo nombrar eso que está viniendo. Y no sabía, y buscando en viejos diccionarios en un momento dado, lo fácil era encontrar la solana, que es donde pega el sol, ¿verdad? Pero el solano, en un viejo diccionario encontré que es el viento que acompaña al amanecer, es el viento que trae las cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, bárbaro, ese es mi hijo. Ese es el deseo del hijo que yo quiero, ¿verdad? Mi hijo va a traer el mundo, mi hijo va a renovar el mundo, mi hijo va a acompañar un nuevo amanecer. 5 años después, cuando decidimos tener otra hija, mi señora en ese momento me dice, bueno, ya está, qué sé yo, porque va a ser nena, ¿cómo se va a llamar? Y yo no sabía bien cómo se iba a llamar. Entonces le pregunto a Solanito, vas a tener una hermanita, ¿y sabes cómo querés que se llame tu hermana? Y el tipo me mira así, y mis amigos, eso siempre le secuestraban, entre comillas, afectivamente a Solanito, y le llevaban a su carpintería, y le ponían herramientas, y qué sé yo. El tipo me mira así y me dice, a mí me gusta Madera, papá, me dice. Y yo, fue como una anunciación, para mí fue así una epifanía. Yo andaba leyendo Elvio Romero en esa época, y para Elvio Romero el veteado era la huella de su vida. Es decir, esas son las señales y que la madera con el tiempo va a ser algo precioso y va a ser una maravilla. Vengo feliz, contento, y le digo, ya, Pili, le digo, ya tiene nombre la nena, ¿y cómo se va a llamar? Se va a llamar Madera. ¡Oh, estás loco! Etcétera, etcétera. Bueno, por un tiempo le llamaban, le pusimos varios nombres también para que pueda elegir y qué sé yo, ¿verdad? Ella tenía 3 amigas que se llamaban también, ella se llamó Francisco Solano Solanito, y ella se llamó Paloma María Madera. Entonces ella llegó el momento en que le dijo a su madre, nosotros, mira, mis mejores amigas se llaman Paloma, desde la guardería somos 3 palomas, qué sé yo, María es el nombre de mi abuela, a mí me encanta, pero si me preguntás cuál es mi nombre, cómo a mí me gusta que me llamen, yo soy Madera, mamá. Punto, acabó ahí la disputa, y ella se hizo cargo de su nombre. Y cuando iba a venir la tercera, le junto otra vez a todos y empiezan a decir, no, vos no le vas a poner el nombre, quién sabe qué le va a poner, hierro, ladrillo, no, hormigón, quién sabe qué le va a poner. No, yo le voy a poner el nombre, yo soy miembro de esta familia, tengo derecho a opinar. Si les gusta, si nos gusta, llevará ese nombre, si no, no. ¿Y cómo se va a llamar entonces? Bueno, se va a llamar Cala. Mis hijos se miran así, como la mamá de Tarzán. En esa época en la película de Disney, la mona que le cuidaba a Tarzán era Cala. Mi mujer dice, como las flores. Y yo digo, como lo que te cala, como lo que te llega profundamente. Cala es psicóloga,
Madera es hermosa en lo que hace, qué sé yo. Y Solanito es siempre el que trae todo lo nuevo, trae la alegría de ese amanecer con todo renovado, con todo especial, con todo. Son impresionantes cómo ellos han cumplido el cometido de sus nombres. Solanito, él se llama Solano, pero no como yo. Yo me llamo Solano porque mi abuelo era militar y le honraba que su hijo lleve el nombre del mariscal. Yo me llamo Solano no por el mariscal, sino por mi padre. Y Solanito se llama Solano porque él trae todo lo nuevo. Para ir terminando, Solano, el programa se llama Dejando Huellas. Pero alfombra ya casi. Esta pues la pregunta, ¿cómo querés que te recuerden? Yo creo que y lo voy a decir yo, vos, a pesar de todo lo que hiciste, lo que creaste, porque todo este tiempo yo te seguí, de la época de colegio, cuando inclusive jugábamos básquet. Vos jugabas básquetbol, yo era un desastre. Pero yo te pasaba y perdía. Y perdía la pelota. Es bueno honrar a las personas que tienen una mentalidad ganadora y dejan legados, ¿verdad? Para mí vos dejás un legado que algún día va a ser, es muy valorado ya en el ambiente de los arquitectos porque son los que conocen del rubro. Si vos eras un jugador de fútbol probablemente ibas a estar en el mundial porque sos un arquitecto de clase mundial. Sos reconocido en todo el mundo. Se te estudia en Europa, en Estados Unidos. Para mí es un honor ser amigo tuyo y saber que estás entre los paraguayos que nunca cedió ante sus principios. No solamente sus principios y valores humanos, sino que sus principios profesionales, ¿verdad? Que eso estoy seguro que muchas veces estás en un rubro donde si cobras por lo que haces hubiese ganado muchísimo dinero, pero vos no lo haces por dinero, vos lo haces por dejar un legado para el Paraguay y para el mundo. Fue un placer escucharte. Quiero que no sea el último podcast. Todas las flores me son pocas, así que seguí. No, y lo interesante es que mi gran desafío antes de este podcast era que me respondas las preguntas que yo te hago y no las respuestas que vos querés hacer. Creo que conseguí en un 50% y con eso ya me siento feliz. Gracias, Solano. Te quiero mucho. Gracias por todo. Gracias, Bopi. Es un gustazo haber convivido en estos tiempos contigo. Es un gustazo saber que construimos sociedades y que construimos sociedades que están como un sitio mejor para todos los que queremos. Y ojalá sean muchos y ojalá sean todos, ¿verdad? Así que un gusto poder acompañarte en este nuevo devenir que estás desarrollando. Tal vez ya después actuemos en novelas o algo así. Bueno, esto fue Dejando Huellas. Muchas gracias.